Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Si en algo hay coincidencia es en el calentamiento global y el drama ecológico que puede presentarse, sobre todo los europeos están viviendo una situación terrible que nunca habían imaginado. Ha sido los días más calientes en toda la historia de la Tierra. Además siguen la destrucción de los bosques, la biodiversidad, particularmente en las selvas tropicales. Por eso la iniciativa del presidente Lula de convocar a quienes participan en sus desarrollos económicos y sociales en la selva amazónica. Además, el Papa también lo hizo en su visita a Portugal, un señalamiento de que la Iglesia debe preocuparse por la ecología del mundo para las futuras generaciones. Y el Papa no solamente está en la vida espiritual, sino también todas las iglesias y religiones están en la misma condición. Pero el secretario de Naciones Unidas inclusive advirtió que tenemos un botón rojo de alerta si no hacemos algo para, sobre todo, la desertificación de todas nuestras tierras, el descongelamiento de todo lo que son los grandes glaciares, la situación de la ausencia del agua dulce y agua purificada, como es el caso de Uruguay, y por otra parte, pues, la biodiversidad, que cada vez es menor, desapareciendo muchísimas especies cada día. Por eso, en esta cumbre de países de la Amazonía, empezó allí en la ciudad de Brasilia de Belén, y según el anfitrión Ignacio Lula da Silva, representará un hito, según él, en el combate de la destrucción del mayor selva tropical que tiene el planeta, que además Brasil y el Congo son los dos pulmones que oxigenan prácticamente el planeta al cambiar, expulsar oxígeno y adquirir anhídrido carbónico, con lo cual el planeta es necesario para tener su salud y particularmente en las plantas, la producción que facilita el acceso al agua. Veamos la nota desde Brasilia. Cumbre de Países de la Amazonía, en la ciudad brasileña de Belém. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva abrió el martes la reunión que tiene como objetivo discutir estrategias contra la deforestación, el crimen organizado y de desarrollo sustentable de esta vasta región, que alberga alrededor del 10% de la biodiversidad del planeta. Nunca ha sido tan urgente retomar y ampliar esta cooperación. Los desafíos de nuestra era y las oportunidades que surgen demandan una acción conjunta. También participan del encuentro los presidentes de Bolivia, Luis Arce, de Colombia, Gustavo Petro, y de Perú, Dina Boluarte, así como el primer ministro de Guyana, Mark Phillips, y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien sustituyó al mandatario Nicolás Maduro, que está aquejado por una infección de oído. Por su parte, Ecuador y Surinam están representados por ministros. Durante años considerada el pulmón del planeta, la Amazonía se encamina, según los científicos, a un punto de no retorno, a partir del cual pasará a emitir más carbono del que absorbe, agravando el cambio climático. Uno de los principales retos de la cumbre será lograr metas comunes para erradicar la deforestación, motivada especialmente para destinar la tierra a la pastura del ganado, pero que también es alimentada por la minería ilegal, la explotación de petróleo, el tráfico de madera, de armas y drogas. Precisamente la Carta Ecológica de la Unión Europea es un modelo para hacer una Carta Ecológica en el continente americano. Tenemos la Carta Democrática, la Carta Social y hace falta una Carta Ecológica. Hemos tenido oportunidad en algunos congresos de presentarla y hay aceptación. Es vital el compromiso ecológico como lo tiene la Unión Europea y como también los africanos y asiáticos están trabajando con ello. Incluso en el derecho penal internacional ya se habla de un quinto delito de la Corte Penal Internacional que sería el ecocidio. Y es el caso precisamente del presidente anterior de Brasil, Bolsonaro, con toda la actitud de destrucción de la selva, que ya no es un problema brasileño, sino que es supranacional, por eso hay un derecho supranacional que va más allá de la soberanía de cada Estado. Y en cuanto al conflicto y la guerra, siguen las iniciativas de paz. Por ahora los servicios de emergencia ucranianos siguen buscando supervivientes entre los escombros de un edificio donde golpeó un ataque ruso que provocó al menos 7 muertos en la ciudad oriental de Pokrovsky. Esta guerra pareciera no tener final. Generalmente las guerras se terminan con la victoria total, pero habrá que negociar, como también en todo conflicto, para encontrar una salida, tal vez sacar a las tropas rusas de Ucrania o Ucrania ceder por lo menos en lo de algunos territorios, especialmente lo correspondiente a la península en el Mar Negro, pero son temas que precisamente van a ser considerados en otros foros internacionales. Ataque ruso en Pokrovsk, al este de Ucrania.
Los servicios de emergencia buscaban el martes a supervivientes entre los escombros de un edificio residencial bombardeado en esta localidad, ubicada a unos 40 kilómetros de la línea de frente. Un responsable de la administración militar de Donetsk señaló que al menos 7 personas murieron y que más de 80 resultaron heridas. Las autoridades informaron que 2 proyectiles lanzados en un lapso de 40 minutos dañaron edificios residenciales, un hotel, locales de restauración, tiendas y edificios administrativos. Y agregaron que las tareas de rescate tuvieron que ser suspendidas durante la noche por la elevada amenaza de bombardeos. El ejército ruso afirmó por su parte que el objetivo de su ataque en Pokrovsk fue un centro de mando militar ucraniano y aseguró que este blanco fue alcanzado. En el Medio Oriente, más allá de la actitud y la fuerza que tiene Israel, también países importantes como Turquía juegan un papel cada vez mayor en esa región, pero igualmente lo tiene Irán, en una concepción del Islam chiita, frente a Arabia Saudita, que es otra potencia petrolera y económica, y allí precisamente en Arabia Saudita se dieron cita a unos 30 o 40 gobiernos para hablar de paz. Desgraciadamente no estuvo Rusia presente, que es un factor fundamental para llegar a un acuerdo, pero sí se aprobaron algunas normas que pueden ser interesantes para el futuro. Sobre esto hacemos el editorial de hoy y después, como siempre, la entrevista o las entrevistas con temas internacionales. Ya regresamos. La comunidad internacional, tanto por la Secretaría General de Naciones Unidas como a nivel de todos los organismos subregionales de integración y de unión de estados, tratan de encontrar una solución a la guerra ininterrumpida de Rusia y Ucrania, donde la comunidad internacional ha sufrido las consecuencias no solo en el área de la energía, del petróleo y del gas, sino también las migraciones irregulares que han ocurrido, sobre todo para Europa. De allí la importancia de esta reunión que acaba de terminar en Arabia Saudita. Arabia Saudita es un país que tiene buenas relaciones con todos los países del mundo, con Rusia, con Estados Unidos, con China y con los 27 países de la Unión Europea. Por eso era importante esta reunión que se celebrara allí en Arabia Saudita, pero el encuentro fue muy importante, altamente positivo, y se pudieron establecer canales de comunicación, especialmente con aquellos países que no tenían una visión neutral. Es el caso de China, que tiene interés en el comercio con la ruta de la seda y la posibilidad pragmática de tener relaciones con todos los países del mundo, sin dejar de lado naturalmente su alianza con Rusia. Allí Ucrania colocó como base para la negociación los 10 puntos que hace 10 meses redactó, que incluyen, por supuesto, el retiro ruso de territorios ucranianos, incluyendo Crimea, ocupada por Rusia en el 2014, además de obligar a Moscú a rendir cuentas legales por su intervención militar. Algunos de estos aspectos son aceptados por ciertos países de quienes acudieron, pero no todos. Aún así, gracias a los acercamientos en la reunión se consiguió que Ucrania no insista en el 100% de sus propuestas, mientras que a la vez se logró que países considerados neutrales la aceptaran. Además hay un consenso generalizado que esta conversación debe continuar en otra parte. Hay la posibilidad de un cese de fuego en lo inmediato. Ambos países, Rusia y Ucrania, consideran que pueden acercarse a sus objetivos mediante un seguimiento de los países amigos de uno y otro estado, incluyendo, por supuesto, siempre a Rusia y Ucrania en todas las conversaciones y escuchando lo que cada uno pretende en un acuerdo de paz. Rusia considera que tiene la capacidad de prolongar la guerra lo suficiente para desgastar tanto a Ucrania como a los países que la respaldan y que por tanto sus objetivos mínimos de seguridad deben cumplirse de manera satisfactoria. En la perspectiva de Putin, por supuesto que está a quedarse con los territorios ocupados. Incluso en el nuevo año escolar, los nuevos manuales de geografía e historia agregan esos territorios como territorios rusos. Habrá que esperar un poco más en la ofensiva de Ucrania sobre las zonas ocupadas por Rusia y la evolución política en la propia Rusia, en el Parlamento y el liderazgo de Putin. El marco internacional no presenta una solución porque parece incapaz las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales para frenar la guerra acá y en otras partes, como sucede en África, donde Níger también está a las puertas de una nueva guerra y donde las Naciones Unidas puede hacer poco. Se enfrentarían militares africanos entre ellos, pero con la ayuda unos de Francia y de Occidente y otros de Rusia y la complacencia de China. El realismo político nos dice
que el 85% de las guerras civiles concluyen con una victoria militar decisiva y no con un acuerdo político negociado. Recordemos que Clausewitz, el teórico de la guerra, decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios y que la política es la continuación de la guerra por otros medios, que serían los pacíficos, y ahí entra la negociación. Algunos autores clasifican la paz dentro del sentido negativo por la ausencia del conflicto o el temor o el miedo o la confrontación abierta en campos de batalla. Pero el mundo debe desarrollar lo que llaman la paz positiva, en la presencia de actitudes, instituciones y estructuras que puedan facilitar y sostener a las sociedades que vienen de la infancia a aprender a conocer el valor del otro, y que las próximas generaciones, además de otros problemas como el cambio climático, el calentamiento global, entiendan que la guerra destruye y que en una guerra no hay ganadores ni perdedores. Particularmente en esta guerra de Ucrania y Rusia, donde es la peor amenaza desde la Segunda Guerra Mundial para la sociedad entera.